Águila cristal azul, mandato del Kin o meditación diaria. Yo me dedico con el fin de crear, universalizando la mente, sello la salida de la visión, con el tono cristal de la cooperación. Un síntoma de estar alcanzando la maestría personal puede ser la transformación o el cambio de las vivencias emocionales que experimentamos, o puede ser el cambio de las emociones que se despiertan al interior de esas vivencias. Pero digamos que en el inicio, esta situación no es una condición indispensable u obligatoria, porque es posible que a mi alrededor sigan sucediendo cosas similares o iguales, pero yo ya no las noto, porque puede ser que sigas sintiendo cosas similares o iguales, pero ahora yo soy consciente de estos sentimientos, porque la principal ganancia evolutiva a nivel emocional del maestro es su capacidad de observar las experiencias y sus emociones de una forma diferente. Él ya puede vivir las mismas situaciones. Es más, los sentimientos al principio pueden ser muy similares o iguales, pero su forma de reaccionar ya será diferente. Me puedo seguir sintiendo la víctima al interior de la vivencia. Me puedo seguir sintiendo el verdugo durante la experiencia. Incluso puedo seguir sintiendo el impulso de rescatar o salvar a alguien de sus creaciones. Pero la forma en que reacciona el maestro ante estas situaciones y a los sentimientos que ellas le despiertan es diferente, porque él ya es capaz de observar las situaciones antes de reaccionar en su presencia. Las reacciones del maestro ya no son instintivas, primarias e instantáneas, pero no porque haya ganado autocontrol, porque esta es una falsa forma de alcanzar la maestría. La maestría personal de la vida jamás nos impulsa a la contención de lo que sentimos, sino a la purificación del flujo emocional. Y esta es la ganancia evolutiva que el águila cristal le recuerda a todo maestro que debe observar como primer síntoma de que está avanzando en la expresión de su sabiduría personal. El maestro en sus reacciones refleja la purificación emocional que ha alcanzado durante el recorrido de su vida. Este será el primer cambio que el maestro va a experimentar durante el recorrido. Ya después pueden suceder los cambios en la forma en que se presentan los dramas de la vida o los cambios en las emociones que esos dramas nos hacen sentir. Durante un tiempo, las situaciones y las emociones se repetirán, para que el maestro pueda comprobar si las cosas en su interior se han purificado o si todavía manifiesta algún grado de contención que lo invita a reaccionar instintivamente y primariamente de la misma forma. El maestro primero debe descubrir si la autoobservación y la mirada del águila ya han rendido sus frutos, porque sus reacciones distan del instinto reactivo que es defensivo y se expresa instantáneamente desde el miedo. Luego, y después, aparece el segundo cambio que experimenta el maestro en su recorrido. Y este cambio se presenta en la forma en que sus emociones aparecen ante las mismas situaciones de la vida. Ya no nos sentimos igual, aunque siga teniendo algunas emociones muy específicas y claras ante las situaciones, estas emociones son diferentes. En este punto, incluso pendulamos de la sensación de ser las víctimas a la necesidad de salvar a las personas que están siendo victimizadas según nuestra óptica, de la misma forma que yo me sentía victimizado o victimizada. Desarrollamos la empatía hacia la supuesta víctima que está pasando por situaciones similares a la nuestra. Incluso en este punto se presentan
mucho tipo o diferentes tipos de mutaciones de la emoción, porque el verdugo también puede pasar por la misma situación, ya que al dejar de sentirse el perpetrador, pasa a sentirse el defensor de aquellos que están siendo abusados, o la víctima, cansada de esta situación, puede convertirse en el abusador o verdugo, para cambiar la perspectiva de su mirada. La clave de esta parte de la vivencia es comprender que todas estas situaciones son una expresión natural de la pendulación y que la pendulación es necesaria, porque nos enseña que el águila que habita en nosotros está ganando la capacidad de moverse por los diferentes puntos de vista para lograr una visión más completa y más panorámica de la situación. La pendulación nos permite comprender lo que siente la víctima, el victimario y el salvador. Nos permite desarrollar una compasión genuina por cada uno de estos actores del drama emocional de la vida. Especialmente nos permite desarrollar la compasión hacia nosotros mismos cuando seamos esos actores al interior de los dramas de nuestra propia vida. La compasión es el primer síntoma de la cercanía que estamos alcanzando con respecto a la neutralidad emocional que necesitamos experimentar cuando vivimos los procesos de la vida. Así que el universo descubre que ya hemos pasado por suficientes formas de pendulación cuando nuestra emoción al interior de la vivencia es neutral. Ya no juzgo ni condeno a la víctima, al perpetrador o al héroe, ya solo los observo compasivamente. Y esta es la comprobación final que el universo realiza para cambiar definitivamente la forma en que se presentan las situaciones de aprendizaje a mi alrededor. Pasamos a una etapa donde ya las vivencias emocionales manifestadas son diferentes para poder entrar en un nuevo ciclo de purificación de la reacción y de la transformación de los sentimientos y las formas en las que se presentan las vivencias. Otra parte muy importante que el maestro desarrolla durante su maestría del ser es que ya no lucha, pelea o juzga el tiempo necesario para vivir este o determinado proceso. El águila enfocada ya no pierde su tiempo pensando si ya no es suficiente de esa misma situación o si ya no es necesario seguir pasando por la misma vivencia. Ella se ocupa de su trabajo, que es sostener el foco y autoobservarse detenidamente durante la vivencia, y confía plenamente en la sabiduría del espíritu para escoger las vivencias y los tiempos necesarios de experimentación que necesitamos vivir para alcanzar la verdadera maestría. Esta águila ya sabe que las emociones requieren de un tiempo y un ritmo para llegar a la purificación final. Así que no se desgasta tratando de cambiar su percepción del tiempo, no se desgasta creyendo que para otros alcanzar la maestría requirió de menor tiempo, no se desgasta diciéndose que ya sería hora de comenzar algo diferente en la manifestación, porque ella sabe que la reacción instintiva e instantánea se modificará cuando sea el momento, que la pendulación emocional cesará cuando sea el tiempo preciso y perfecto, que la neutralidad se alcanzará cuando ya esté preparada para comenzar a observar otros aspectos más profundos de su personalidad. El águila nunca jamás vuelve a pensar en el tiempo, ni a juzgar el tiempo que se toma para llegar a la creación de una nueva experiencia. Ella está muy ocupada en su vuelo de autoobservación como para mirar un reloj o una necesidad inmediatista de cambio que posea el ego. Ella ya es imperturbable por la variable tiempo, y con esta ganancia evolutiva, el maestro alcanzaría un grado excelso de su maestría. Pero digamos que volviendo a nuestro proceso evolutivo humano, lo relevante es que cada vez le demos menor importancia a la variable tiempo y que comience a primar en nosotros la búsqueda de la purificación constante y continua, donde el tiempo carece de importancia. La semilla en esencia es un aprendiz con ojos de águila, que tiene abierta su mente a toda nueva posibilidad,
Por eso no ve el drama en ninguna de las situaciones que vive. Ella siempre ve el camino que se traza para la autotransformación que la situación le plantea, y su mente se enfoca en encontrar la salida de ese laberinto emocional. Ella cambia la palabra drama por la palabra juego, el juego de la vida, descubriendo siempre las posibilidades de creación que cada proceso emocional le ofrece. Y con esta mirada, la semilla comprende que no existe nada que ocultar, porque su forma de manejar el juego de la vida es la mejor forma de enseñar esa nueva visión sobre el drama emocional que ella posee. Los seres humanos nos acostumbramos a manejar los dramas emocionales con mucho sigilo, en la sombra, donde nadie nos pueda ver, como si nuestras emociones estuvieran llamadas a vivir en la oscuridad, como si las vivencias normales entraran obligadamente en el campo de la perfección social que se nos ha mostrado y que nosotros tomamos como una exigencia para encajar en la sociedad, para pertenecer, para vivir esta experiencia humana. La onda encantada de la semilla aparece para recordarnos que todos los procesos humanos requieren de estructuras energéticas que nos ayuden a hacer visibles esas partes de nuestra emoción que han permanecido ocultas para poderlas sanar. Cada estructura que creamos, llámese un matrimonio, una unión libre, un noviazgo, una amistad, una labor, una familia o cualquier otra, existe para que nosotros nos podamos reconocer a través de ellas. Y el reconocimiento se logra cuando podemos expresar en ellas y vivir en ellas todo lo que emocionalmente ha sido guardado en las capas más profundas de nuestro corazón. Porque sólo así podemos llegar a la transformación emocional que la estación galáctica de la primavera nos propone. Todas las emociones que existen en nuestro interior son parte de la personalidad que venimos a transformar para realizar el ser esencial, no solo lo que consideramos hermoso y sublime, sino también lo oscuro y mundano. Una vez esta semilla comienza a crecer, nos muestran las estructuras relacionales creadas, todas aquellas cosas que hemos pretendido ignorar o que hemos mantenido ocultas, y por eso perdemos la necesidad de ocultar nuestros procesos emocionales ante los ojos de los demás. Esta onda encantada mueve el mundo de nuestras creencias emocionales más profundas para desestructurarlas y mostrarnos la fuente de pureza emocional en la que nos podemos llegar a convertir. El águila cristal nos dice, ya no más simulación, ya no más apariencias, porque el niño inocente solo muestra en su expresión todo aquello que realmente siente, todo aquello que es su esencia emocional, cristalina, transparente y pura, que no tiene que ser perfecta, pero que sí debe ser real. Cuando nos mostramos como somos, cuando sacamos a la luz todo lo que hay en nuestro interior, cuando somos abiertos, se despierta en nosotros todo el mundo de posibilidades de nueva creación, todo el potencial de una semilla que se abre a la exploración profunda de las emociones que nos despierta este mundo sensorial, material y físico, para transformarlo con la mirada del águila cristal. Esta apertura hace evidente el espíritu que nos habita. Ya no es lo que digo, ya no es incluso lo que hago, ya es la esencia que se ve, que se transparenta, que se siente, ya es la energía del ser que nos habita la que se hace evidente a todo el mundo que se nos acerca. Esa claridad hacia el mundo externo que nos rodea hace nuestra piel transparente para el mundo, y aquello que antes se observaba como dramas emocionales que debíamos ocultar, ahora son simplemente estructuras de sanación que me permiten acceder al mundo ilimitado de los recursos del espíritu. Accedo a niveles más elevados de creación, porque mi disposición a mostrarme con las heridas expuestas se ha purificado a través de las lágrimas. Mi visión del drama emocional ya no es la que me invita a esconderlo, sino la que me invita a mostrarlo, para aprender de él y verlo como parte esencial del juego de mi propia vida. Este es el camino
que muestran los maestros, el camino de la transparencia, el camino de la sanación emocional, el camino de la pureza en la acción. Nadie podría llegar a considerar que existe sabiduría en su camino si durante el proceso no se ha hecho responsable de todas sus cosechas, de las buenas, de las regulares y de las que entre comillas hemos llamado malas. El maestro trabaja en sí mismo con apertura y transparencia para cooperar con el mundo mostrando un nuevo modelo de ser humano, un nuevo modelo de transformación del ser humano que no se esconde, que no se oculta, que enseña, que a través de las lágrimas propias de su proceso logra cristalizar la visión y aclara la mente para seguir sembrando con paciencia todas aquellas cosas que le ayudarán a transformar su emoción oscura en luz creativa, en foco y en claridad. La semilla, cuando alcanza la luz, le regala a la conciencia colectiva ese estado de claridad, donde la atención se fija en el aprendizaje que debo realizar al interior de esa experiencia emocional y no en el drama que significa para mí vivirla, y la necesidad que tengo de ocultar lo que siento al interior de su vivencia. El águila universaliza la conciencia del maestro que aprende de todo lo que siembra y pone al servicio de la humanidad esta habilidad de transformarse emocionalmente, porque la enseña y no la oculta. Feliz día del águila cristal azul. Que hoy recordemos que para alcanzar la trascendencia de la verdadera maestría, debemos pasar sucesivamente por ciclos de autotransformación, de la misma forma que lo hace el águila, que la renovación permanente se alcanza cuando nos negamos a seguir repitiendo las mismas experiencias como si fueran la única posibilidad que el destino nos ofrece, y por eso volamos como un águila hacia lo más alto de la montaña, para buscar un nido en algún risco solitario, desde donde podamos autoobservarnos, descubriendo que ya es la hora para destrozar nuestro antiguo y curvado pico contra las rocas de la montaña hasta arrancarlo, porque ya no es necesario desgarrar la carne del otro como si fueran mis presas, o desgarrar mi propia carne como si yo fuera mi propia presa. Que ya el águila sabe que la presa que requiere observar no necesita ser desgarrada con dolor y sufrimiento, que esa presa es ella misma y que ahora la compasión es el eje de su mirada penetrante y fija, y que por eso ahora usará delicadamente su pico para quitar las capas de la piel de la emoción necrosada que recubren sus verdaderas emociones, sus emociones más profundas. Esta águila sabe que su nuevo pico será la herramienta con la que semanas más tarde desprenderá una a una sus garras, porque ya no es necesario despedazar las cosas para transformarlas, sino aprender a usar las nuevas uñas para soltarlas suavemente, y que cuando éstas vuelven a nacer, el águila se dedicará a arrancar sus viejas plumas, porque ya puede volar más alto, porque ya está lista para alcanzar un nuevo puesto, un puesto más elevado en el cielo de la autoobservación permanente. Y terminemos hoy preguntándonos, ¿será que logro observar cómo con el tiempo ha cambiado el uso de mi pico y el uso de mis garras a una expresión de la transformación de la emoción menos dramática y más asertiva? ¿Será que en cada ciclo me elevo más alto y veo con más claridad cada una de las emociones que antes quería transformar a fuerza de picotazos y a zarpazos de mis garras? ¿Será que este es el tipo de maestría que estoy alcanzando?